Planetarios, ya que la semana pasada resolvimos el dilema de las decoraciones navideñas, hoy toca hablar de otro tema muy importante de la época, el entretenimiento. Y es que cuando hablamos de las fiestas navideñas, es imposible no pensar en los clásicos del séptimo arte que pasan en el Canal 5 y nos entretienen en el día de Navidad. Ya saben, Mi Pobre Angelito, Los Gremlins, Un Día de Navidad. Pero más allá de la nostalgia y las tramas imposibles, ¿qué mensajes nos están dando estas películas? ¿Podrían estar promoviendo algo más que unión, amor y felicidad? Descúbrelo en nuestra lista de las 5 películas navideñas más insustentables en este nuevo episodio de Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. Pero antes de empezar, aclaremos algo. Sería muy raro decir, esta película es la más insustentable de todas. Es por ello que en realidad esta lista está conformada por esos patrones que notamos en varias películas y que todos juntos crean lo que llamamos categorías de insustentabilidad. Así que ahí vamos. Empezamos con la número 5. Navidad es sinónimo de nieve. Prácticamente todas las películas navideñas caen dentro de esta categoría, con excepción de Duro de Matar, ya que los cineastas creen que no entenderemos qué es Navidad si no hay cientos de copos de nieve de por medio. Incluso en El joven Manos de Tijeras, cuyo clímax ocurre el día de Navidad, la nieve cae en una ciudad cuando antes no la había, cuando Edward se pone a hacer estatuas de hielo, porque no nos podemos imaginar una película navideña que no tenga nieve. ¿Pero por qué es insustentable? Primero, porque educas a muchísimas generaciones de niños con la expectativa de que algún día, tan solo algún día, pueda nevar el día de Navidad en la Ciudad de México. Pero más allá de los sueños rotos de nuestra niñez, Nieve Navidad nos impide imaginarnos escenarios donde las cosas son diferentes. Simplemente el hemisferio sur, donde Navidad cae en verano. Pero también limita nuestra imaginación sobre cómo se empezarán a ver ciertos lugares que recibirán nieve y otros que dejarán de tenerla conforme nuestro planeta se siga calentando. Visiones tan fijas del tiempo en Navidad nos impiden imaginarnos estos escenarios. Ahora vayamos a la número 4. Hemos olvidado el verdadero significado de la Navidad. En este tipo de películas, lo más común es que el protagonista o algún personaje resienta la actitud consumista de los demás, lamentándose de que hayan olvidado el verdadero significado de la Navidad, el cual seguramente será rescatado al final de la película. ¿Por qué es insustentable? No es porque todas esas películas terminan con mensajes súper ambiguos sobre paz, amor y la familia. No tenemos nada en contra de eso, aunque nos encantaría ver una peli que hablara sobre los orígenes romanos y vikingos de esta celebración. Pero sí es insustentable porque lo más seguro es que fuera del mundo de la película, la compañía que la produjo seguramente esté promoviendo su mensaje del significado de la Navidad, que es: compra los productos relacionados a mi película. Vaya ironía. O no me digas que cada vez que sale una versión nueva del Grinch, los estudios no van a retacar las tiendas con cosas suyas y los niños no van a exigir que se las compres. Número 3. Somos una familia disfuncional, pero la Navidad nos junta. Está bien, la Navidad no siempre es la época del año que todos esperan. Peleas familiares, incomodidad, secretos. La verdad es que cuando las familias se reúnen, las cosas no siempre son de color rosa. Y las películas navideñas son un excelente medio que nos recuerda que no siempre es bueno idealizar nuestras relaciones con personas cercanas. Entonces, ¿por qué esta categoría es insustentable? Porque cuando hay familias disfuncionales en películas navideñas, lo más seguro es que al final encuentren el verdadero significado de la Navidad, como vimos en la categoría anterior, y todos terminen felices y con sus problemas arreglados. Lo cual estaría chido si sí ocurriera en la vida real, pero tal vez el mundo estaría un poquito mejor si aceptáramos que las relaciones de sangre no justifican que aceptemos estar en un ambiente que tal vez puede ser violento o depresivo para nosotros. O no me digas que Kevin McAllister no quedó traumado después de que su familia lo abandonara para irse de viaje durante las fiestas. Y siguiendo con la categoría número 2, tenemos el padre o madre que quiere compensar a su hijo o hija con un regalo o pasando más tiempo con él. ¿Quién en su corta vida no ha visto ese clásico del Canal 5 en el que muchos conocimos a Schwarzenegger mucho antes de verlo en Terminator? Así es, hablo de la película El regalo prometido, donde toda la trama gira alrededor de un padre que pasa toda la película buscando el juguete que tantas veces le prometió a su hijo y nunca le pudo cumplir. Pero no solo Schwarzenegger, sino también Keaton en Jack Frost y O'Hara en Milagro en la calle 34. ¿Pero por qué estaría mal que estos padres cumplan las promesas que les hacen a sus hijos? Pues porque la premisa de estas películas para justificar su falta de compromiso paternal es que se la pasan trabajando. Así es, las películas navideñas tienden a culpar a las personas de la clase trabajadora por lo mucho que trabajan, sin preguntarse si es normal vivir en una sociedad donde tu número de horas de trabajo no te permite pasar tiempo con tus hijos, o si por ser madre soltera no te alcanza para darle a tu hija la casa de sus sueños. Y finalmente llegamos a la categoría número 1. El espíritu navideño arregla hasta
hasta las peores personas. Retomando la categoría anterior, no es coincidencia que algunos se la pasen trabajando sin poder pasar el tiempo con su familia. Siempre hay alguien detrás que está tomando esas decisiones: jefe, el dueño de la fábrica o el dueño del edificio que quiere sacar a sus inquilinos. Pero aquí viene otra vez ese espíritu de la Navidad, y que en el mero día, en el momento de más tensión, hará que ese villano de corazón de piedra vea la razón y cambie de opinión para felicidad de todos. Pero ¿por qué esto no nos parece sustentable? Nosotros también apoyamos que la gente cambie de opinión y deje de oprimir a los demás. Pero cuando esto ocurre sin consecuencias o sin alguna reflexión sobre el por qué, sentimos que no va a ser un cambio tan duradero. Y no por nada, esta es la historia más famosa, siendo el clásico de Dickens, Un cuento de Navidad, uno de los refritos más grandes navideños, al nivel de que hay versión de los Muppets, de Barbie, de los Picapiedras y de Mickey Mouse. Así que después de este video, donde nos pusimos nuestros sombreros de Grinch y destrozamos tus películas navideñas favoritas, ¿tú qué opinas, planetario? ¿Estás de acuerdo o cambiarías alguna? Déjalo en los comentarios. Yo soy Bernie Bastien, tu Capitán Planeta. Y yo, Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Y esto fue Planeteando. Y mis queridos amigos, les deseamos unas muy felices fiestas, que la pasen muy chido con los seres que aman, y les mandamos un fuerte abrazo. Se aproxima el fin de año y recuerden que los queremos mucho. Nos vemos en la que sigue.